La autolástima. Antes de entrar de lleno al tema, primero veremos el significado del término lástima. Vamos a proceder a descubrir el origen etimológico del mismo. En este caso, tenemos que establecer que deriva del latín, exactamente del verbo blastemare, que puede traducirse como culminar o dañar. La noción de lástima se emplea para nombrar a la compasión y a la conmiseración que surgen a partir de los males de otro individuo. Al ver este sufrimiento, que no es propio, se experimenta la lástima. Por ejemplo, me dio mucha lástima ver a los niños revolviendo la basura en busca de la comida. Siento lástima por mi vecino que acaba de quedarse sin empleo. No tengo lástima por aquellos que no se esfuerzan y se quejan porque no pueden cumplir sus objetivos. Entre las palabras que pueden ejercer como sinónimos de lástima, nos encontramos con compasión, caridad, conmiseración, misericordia, caridad o incluso piedad. Por el contrario, entre sus antónimos nos topamos con términos tales como gusto o alegría. La vulnerabilidad es una emoción que puede sentirse al ver que los demás se compadecen de ti. Pero no debemos olvidar que existe la obsesión de creer que, además, parecer vulnerable y débil puede confundir con la victimización o con la autolástima. En un momento personal complicado, es necesario que seamos más compasivos con nosotros mismos y con nuestro sufrimiento, y que nos tratemos bien a sí mismos y seamos conscientes de lo que valemos. Saber atravesar una mala racha y superar los sentimientos negativos es un ejercicio duro, pero posible, y que convertiría esa situación en un aprendizaje. La compasión y la autolástima son dos sentimientos que, aunque pueden parecer similares, no lo son, y existen varias diferencias que debemos conocer. Por ejemplo, la palabra compasión proviene del latín compasium, lo que podría traducir como sufrir por justos. Hace referencia a lidiar con las emociones. Sin embargo, el término viene del griego, concretamente de la palabra pathos, que en este caso se refiere al sufrimiento interno de una persona. Por lo tanto, la compasión es una forma que tenemos de participar en el sufrimiento de otra persona, esta preocupación por las emociones de los demás. De esta forma, se entiende que la compasión es capaz de comprender mejor cuando sufre el otro o intentamos reducir ese sufrimiento, aliviarlo o eliminarlo. La autolástima proviene de otro término emocional. Consiste en una simple apreciación. Aquí está la diferencia que debemos tener en cuenta. La compasión implica un sentimiento de cercanía y de conexión con la persona que está sufriendo. Es un sentimiento activo a través del cual intentamos mitigar el sufrimiento de los demás. En cambio, la autolástima es un sentimiento pasivo que simplemente implica tristeza con nosotros mismos, pero no de acción. Por eso, por esta misma razón, la lástima es una emoción menos duradera. De hecho, si somos personas que solamente sentimos lástima, solemos creer que estamos en un nivel superior al del afectado. Es decir, hay una distancia entre el que sufre y tú. Hay algo que los separa y los diferencia, ya sea el grado moral, social, físico, cultural, económico, etc. Además, la pena o la tristeza son sentimientos que no te interesan. De hecho, prefieres consolarte pensando que tú vives una situación mejor que la de la otra persona. Y en el término autolástima, todo esto negativo es hacia con nosotros mismos. Sentimos que no valemos nada. Sentimos realmente que lo hemos perdido todo si es que estamos pasando una racha económica mala. Este proceso que mencionamos anteriormente no puede ser al revés. Otra vez vamos a ver otro ejemplo. Me muevo desde el amor hacia el otro al ver su pérdida y quiero salvarle, solucionarle la vida o simplemente
ayudarle a que se lamente aún más de todo lo que está viviendo. Es por ello que uno de los mayores peligros que genera la lástima es que se victimiza a la persona, convirtiéndose en autolástima. Le hace que no sienta válida ni suficiente, como si se encontrara en un pozo negro. Además, en muchas ocasiones, esa lástima empieza a generar ganancias secundarias en quien sufre, perpetuando el problema. Los demás sienten lástima por ti, te hacen caso y te abrazan, por lo que de forma inconsciente el deseo de quedarte en ese estado emocional de lástima o autolástima es un problema que va a durar más del tiempo requerido. Por nuestra propia educación y nuestras vivencias individuales, no siempre sabemos promover la compasión, por lo que acabamos cayendo en la lástima. Sin embargo, son estructuras psicológicas diferentes desde los puntos claros de la diferencia. Para no caer en la autolástima, debemos tener en cuenta esas diferencias. Esto es lo que debemos tomar en cuenta para promover sin lástima la compasión. Escuchar al otro. No interpretes ni adivines. Da igual cuáles sientas tú que es lo correcto, lo importante son sus verdaderas necesidades. No te salves. La otra persona no necesita a nadie que ande en su camino. Controla tu frustración. El que debe actuar cuando se sienta preparado es el otro. Tu misión es acompañar y no empujar. Respeta los tiempos. Cada persona lleva su propio proceso. El silencio es muy importante. Cuando una persona se encuentra mal y queremos ayudar, buscamos llenar los silencios y bombardear con soluciones. Vete más al silencio. Recuerda que estamos solo para acompañar. Tenemos que hacer diversas preguntas, como por ejemplo, ¿qué necesita la otra persona? ¿Cómo no queremos interpretar? Debemos preguntar, también hacia nosotros mismos. La compasión y la autolástima, como hemos visto, son muy diferentes y las usamos para relacionarnos con los demás en determinados momentos. Sin embargo, como toda emoción, también podemos y debemos usarlo con nosotros mismos, aunque es cierto que no siempre es fácil promover determinados elementos en primera persona. Cuando existe esta dificultad, podemos visualizarnos como si fuéramos otra persona. Si esta situación la estuviera viviendo mi mejor amigo o amiga, ¿qué haría yo para ser más compasivo? Desde este desdoblamiento nos será más fácil trabajar. Social y culturalmente, tendemos a confundir la autolástima con compasión, de la misma forma que tendemos a dar amor a aquello que nos da pena. Sin embargo, son estructuras diferentes que, si lo mezclamos, no nos ayudarían a solucionar nada. Debemos saber diferenciarlo y usar correctamente la compasión. Es una estructura muy necesaria en toda interacción social y con nosotros mismos. Es frecuente que cuando ves una situación dolorosa en otro, la primera tendencia es a la de sentir lástima. Es una reacción casi inconsciente. Sucede que la autolástima es una acción directa del miedo que nos produce el hecho de no saber cómo abordar lo que estamos presenciando u observando. Por ello, desde la lástima, no se promueve un cambio activo de la situación en sí. Generalmente se le observa a distancia, sin acercarse ni acompañar, poniéndole el cuerpo y el alma, apenas la mente y cierta sensación de emoción. En el caso de la autocompasión, muchas personas la confunden con victimización o autolástima. Hay situaciones en que necesitas ser compasivo con tu sufrimiento, tratarte amorosamente, aún en ese momento de quiebre personal, y atravesar lo que sientes de la mejor forma para convertirlo en experiencia de valor. Así, la compasión se convierte en empatía puesta en acción, en cuanto asumimos la oportunidad de conectar mejor con el otro, ayudar en sus necesidades, en lo que esté a nuestro alcance y el otro lo permita. Y también con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando nos convertimos en eso que te hace sufrir en un aprendizaje como parte del proceso de la vida.
En este caso, le pones pasión, entendida como la energía necesaria para cambiar la percepción lo mejor posible sobre lo que está viviendo el otro u otra, o lo que tú mismo atraviesas. Se trata de hacerlo con compasión legítimo, un acto de entrega auténtica para ayudar a recomponer a los demás o a nosotros mismos de lo que se presenta como el sufrimiento. Dependiendo desde dónde se conecte con lo que está presente, el sentimiento de compasión no necesariamente implica que vivas tú en carne propia lo mismo por lo que el otro pasa. En muchos casos, es posible que salgamos arrastrando y no podamos ayudar a la otra persona. En el caso de la autocompasión, es la alternativa que tenemos de necesitar vivirlo a pleno para atravesarlo como parte de nuestro proceso. Entonces, a veces, ¿por qué te parece que sufres tanto tú como el otro? Generalmente sucede cuando tienes la tendencia a querer dirigir al otro en cuanto a sus emociones y sentimientos. Quieres controlarlo y esto produce dolor, ya que la persona puede estar en un momento de máxima sensibilidad. Lo ideal es escuchar, acompañar y estar presente, sin demasiadas participaciones tuyas, más que la del amor incondicional. Podemos proyectar buenas intenciones como orar, extender un manto de luz, traer un mayor nivel de conciencia o lo que consideremos sin vulnerar el espacio del otro para mitigar el sufrimiento. La palabra autolástima tiene una connotación bastante negativa. No se conoce a mucha gente que busque lástima o que quiera ser digno de la autolástima. Ciertamente no se pretende hacer que la gente se sienta triste por mis desgracias. La autolástima es bastante común. Cuando se ve a alguien como yo que usa un dispositivo de movilidad y tiene dificultades para abrir una puerta, puede reaccionar de varias maneras, dijo en su experiencia una persona que tenía discapacidad. Puede ayudar y ofrecer una sonrisa amable o palabras amables. Puedes ayudar y mencionar condescendientemente lo difícil que parece la tarea para la persona a la que está ayudando. Puedes fingir que no te das cuenta. Puedes verlos luchar y pensar, esa pobre persona, me alegro que no sea yo. De estas respuestas comunes, una es útil y apreciada, mientras que las otras dejan lamentablemente frustrada a la persona que tiene la autolástima o lástima de sí mismo o de sí misma. El consejo es buscar aquellas situaciones en las que nosotros en algún momento podamos ser útiles, sin hacer sentir mal a los demás. Hay una diferencia entre la autolástima y la preocupación verdadera. Cuando la gente nota la discapacidad o escucha la historia de un discapacitado, la lástima es un reflejo comprensible. Es una desgracia. Sin embargo, cuando las personas se toman un momento para dejar atrás esa reacción instintiva y tratan de aprender más sobre comprender, relacionarse o ayudar mejor, esto genuinamente se les agradecerá con las personas que tienen la autolástima. La principal diferencia es la forma en la que la gente hace sentir a los demás. La lástima hace sentir solo, incapaz y frustrado a cualquier individuo. La preocupación verdadera nos va a hacer sentir valiosos, escuchados, vistos y animados. A menudo, la compasión, como lo hemos mencionado anteriormente, es muy útil. Rara vez mejora la situación. Por ejemplo, un día estaba sentada con mi hija en la sección de padres en la clase de gimnasia de mi hijo, con mi andador al lado. Otra mamá pasó, me miró, señaló mi andador y dijo: «Pobrecita, tener eso no puede ser fácil». Respondí lo mejor que pude, pero me di cuenta por su tono y lenguaje corporal que sentía lástima por mí. A menudo pienso en este encuentro y en todas las formas en que desearía haber respondido, pero principalmente me pregunto qué estaba tratando de lograr. ¿Quería que respondiera como la amargada persona discapacitada? ¿Esperaba provocar una inspiradora respuesta similar a la de Tim Burton? ¿O simplemente estaba leyendo demasiado en el comentario?
No me sentí particularmente lamentable en esa situación hasta que ella me hizo sentir discapacitada y triste. Hasta entonces me sentía como cualquier otra mamá, sentada allí mirando a sus hijos. Otras veces, la autolástima es la fuerza impulsora detrás de la asistencia que realmente necesito y sin importar la causa o raíz, agradezco la ayuda. En cierto modo, dependo de la ayuda basada en la compasión para sobrevivir. La lástima es a menudo lo que hace que la gente done para encontrar una cura para mi enfermedad o compartir mis publicaciones para ayudar a crear conciencia. No lo deseo, pero en cierto modo dependo de muchas cosas. A veces la lástima es apropiada. Cuando me rompí el tobillo, requirió cirugía reconstructiva y decidí compartir la noticia con amigos y familiares en las redes sociales. Recibí una avalancha de comentarios de "lo siento mucho". No necesitaban disculparse, ya que no fueron la razón por la que me rompí el tobillo, pero el hecho de que la gente se uniera en mis sentimientos sobre esta desgracia me ayudó a aliviar parte de la pesada carga que sentía. En esa situación, la lástima se sintió validada. También recibí muchos buenos deseos y ofertas de ayuda. Todas estas respuestas fueron apropiadas y apreciadas. Todo esto es para decir que la autolástima, inclusive la lástima, es normal dentro de la sociedad. Es una reacción humana que juega un papel vital en la forma en que nos relacionamos con quienes nos rodean, pero tener en cuenta cómo expresar la lástima es el detalle. Por ello, tomemos un segundo para ponernos en la posición del sujeto al cual le sentimos lástima y pensemos cómo nos gustaría recibir la ayuda. Sin embargo, eso es externamente, pero cuando tienes lástima por ti mismo, ¿cómo quitártela? He ahí donde radica el problema. Sientes que no vales nada. Tienes una autoestima hasta los suelos. Realmente, cuando tienes autolástima, no importan las virtudes que las demás personas vean sobre ti, ya que tú no las puedes visualizar. Inclusive, esta característica es muy apreciada dentro de los cuadros de depresión. Es decir, que la autolástima está muy ligada a la depresión, aunque son dos cosas muy diferentes y no tratamos de decir que sean iguales. Sin embargo, es un patrón de conducta negativo que si eliminásemos de nuestra mente, podríamos salir hacia adelante. Las personas que sienten autolástima en lugar de compasión suelen verse en un plano superior a la persona que está sufriendo. Es decir, entre la persona que siente lástima y la persona que sufre, hay una distancia que puede ser física, moral, cultural o económica. Esto provoca que haya un sentimiento de pena o tristeza, pero a la vez es consciente de que este sentimiento de pena o tristeza no va con él e incluso se consuela sabiendo que está en una situación mucho más ventajosa. Dar o tener lástima, producir compasión, pena o tristeza, da lástima. Ver cómo derriban la casa en la que nací, estar hecho de una lástima coloquial, estar en un estado lamentable. Todo, de alguna manera, lo que es malo, lo que es feo o lo que causa una tragedia, da pie totalmente a esta emoción negativa. La lástima es un sentimiento derivado de la comprensión del dolor ajeno. Quien siente lástima, por lo tanto, se lamenta por el mal momento que está atravesando por otro ser vivo. En algunos casos, la lástima se vincula a la vergüenza. El lenguaje cotidiano para muchas personas es el sentir lástima por los demás. Sin embargo, cuando nosotros tenemos este sentimiento hacia las demás personas, podemos hacerles un gran daño, ya que comenzamos a ver en las personas todas sus deficiencias y defectos y no vemos o no logramos vislumbrar las virtudes que tiene cada uno de ellos. Comenzamos a subestimar a las personas. Inclusive, la persona que tiene autolástima comienza a abusar de esta perversa emoción, ya que de esta manera puede conseguir dinero, puede conseguir atención, puede conseguir amor, cariño ficticio
o por unos lapsos de momento. Por ello, este recurso emocional nos puede llevar a la bancarrota, ya que muchas de las veces nuestra perversidad mental nos hace tener autolástima para que todas las demás nos puedan resolver la vida. Es por ello que debemos de identificar bien la autolástima de la autocompasión. Debemos saber cuándo y en qué momento ya realmente no estamos sufriendo tal vez un hecho o un sentimiento o inclusive una tragedia en nuestra vida, para ya no estar dando lástima hacia con los demás. Porque en el fondo la persona que tiene autolástima le gusta que todos le tengan esa lástima, ya que de esa manera van a resolver los problemas que tenga, ya sea económicos, físicos, sociales, culturales, etc. Por ello debemos estar alerta con esta emoción malsana. La autolástima solamente nos va a degradar como personas. La autolástima solamente nos va a ir quitando poco a poco autoestima. La autolástima nos hará creer que no valemos nada, que no servimos para nada. Inclusive muchos de los suicidios han tenido que ver con esta emoción malsana. Por ello, te invitamos a que vayas a una entidad de recuperación o que busques a un profesional o busques algún lugar terapéutico para que puedan ayudarte. Los grupos de autoayuda son entidades terapéuticas en sí, muy buenas para externar todo este tipo de sentimientos, los cuales, al irlos hablando, podremos ir sanando poco a poco e ir vislumbrando cada vez la verdad, ya que la persona que tiene autolástima está totalmente desfasado o desfasada de la realidad. No percibe qué es la verdad y qué es la mentira, pues el que tiene la autolástima siempre, pero siempre, se miente a sí mismo. Hemos llegado al final de este audiolibro. Esperamos que haya sido de tu ayuda para tu recuperación. Te invitamos además a que te suscribas y nos dejes en la caja de los comentarios qué te pareció y qué tema te gustaría que desglosáramos. Este es tu canal Experiencias AA. Felices 24 horas y hasta la próxima.